Claudio, tenemos un problema de déficit fiscal, un problema de déficit de cuenta corriente y de cuenta de balanza de pagos que es récord este año. Y los industriales dicen que con la tasa de interés es muy difícil salir a competir por el atraso cambiario que genera. ¿Cuál es su lectura? Mi lectura es que está todo relacionado, que hay que preocuparse del déficit comercial, hay que preocuparse del déficit de balance de pagos, que el tipo de cambio está atrasado, pero dada la experiencia que yo tengo, el problema está en el déficit fiscal. Y eso es lo que hay que manejar. El déficit fiscal lleva a un aumento de la deuda, lleva a que por la colocación de bonos suba la tasa de interés para mantener una inflación más o menos controlada y hace que el tipo de cambio se desinfle porque con una tasa de interés tan alta la gente trae capitales, eso está bien, pero eso hace que el tipo de cambio esté, yo diría, casi artificialmente bajo. Bien, ahora el gobierno dice que ellos no buscan influir sobre el tipo de cambio, sino que lo que buscan es controlar la inflación con esta variable. Y sin embargo, la inflación, y sobre todo la núcleo, se muestra muy resistente a la baja. ¿Hace falta complementar la política del Banco Central con otras medidas? Yo diría, normalmente la política del Banco Central tendría que tener resultados. Ha habido una tendencia a la baja mucho menor de lo que se pensaba. Ahora, para entender la inflación hay que ver dos cosas. Una es la inflación núcleo, es cierto, que se mantiene relativamente alta, con, digamos, reflejando un poco las convenciones de acuerdos salariales, etcétera. Y la otra cosa es los aumentos de tarifas, después de tantos años de estar muy subsidiados los servicios públicos. Al subir esto, eso tiene un efecto sobre los precios que aumenta los precios, pero yo no diría que es inflacionario. Pero realmente estoy sorprendido de que la inflación no esté bajando tanto, pero el Banco Central no tiene que bajar la guardia, lo que tiene que hacerse es bajar el déficit fiscal, que eso ayudaría muchísimo, y por otra parte, a nivel político, ver de encontrar un acuerdo en términos de resultados salariales. Bueno, mencionaste política. Ahora se están dirimiendo en el Congreso los últimos puntos de varias reformas. ¿Considera que son suficientes para bajar el gasto y en forma consistente el déficit o que faltan pulir y avanzar con otras reformas? Debo confesar que no conozco todos los detalles, pero en principio está bien en términos de control del gasto lo que se está haciendo, pero como se dice, el diablo está en los detalles y esa es la parte que tenemos que ver, porque muchas veces las intenciones son buenas, el principio de bajar el gasto está bien, pero es muy difícil porque hay intereses creados, no estoy hablando de cosas específicas, pero que hacen que sea muy complicado bajarlo. Pero los principios están bien determinados. Sí. Argentina en los últimos años fue uno de los países que más deuda externa tomó y tomó deuda a una velocidad sorprendente. Con los antecedentes que tiene Argentina como deudor, ¿esta velocidad de endeudamiento supone un riesgo? Siempre supone un riesgo si hay, digamos, un gasto que no se manifiesta en inversión. Ese es el tema, el manejo fiscal. Lo que pasa es que la Argentina en última instancia, estaba subendeudada comparada con otros. El nivel de deuda no era tan alto. Por supuesto, esto es una buena cosa en el corto plazo. Les ayudó en el año 16, les ayudó en el año 17, pero esto no puede seguir. O sea, fundamentalmente, sí siguen aumentando la deuda y dada la historia argentina, y no estoy hablando de los últimos 10 años, sino que estoy hablando de los últimos 150 años, la Argentina tiene que tener mucho cuidado y por eso es que tiene que atacarse
el déficit fiscal para reducir, digamos, las presiones, bajar la tasa de interés y reducir el endeudamiento. ¿Y qué es distinto de esta vez con respecto a las anteriores? ¿Qué puede hacer que esta vez no repitamos la historia? La pregunta es excelente y yo creo que hay una voluntad cierta y una decisión de actuar para bajar digamos, las presiones. El equipo técnico de este gobierno tiene muy en claro, lo que yo estoy diciendo para ellos no es algo desconocido, ellos lo saben, y en ese sentido yo creo que es muy importante porque no son palabras vacías. Sin embargo, hay un problema y es la realidad política, y a veces este gobierno lo que hace es, por supuesto, llega a, digamos, a acuerdos políticos que debilitan la visión que tiene el gobierno. Bueno, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Claudio. Muy amable por tenerme con ustedes.